Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros hoy en su programa Acción Positiva. Tantas cosas buenas que tenemos que agradecer, tantas cosas buenas que tenemos que buscar trabajar por Guatemala. Esta nuestra querida Guatemala, amada patria, que pues siempre está enfrentando retos y siempre está saliendo adelante. Ahora estamos enfrentando un reto particular que realmente se ha vuelto un reto, diríamos, geopolítico, de proyección prácticamente continental, si lo vemos en esa forma, y está relacionado con el problema migratorio que está sucediendo con caravana de hermanos hondureños originalmente que el 13 de octubre salieron pues, de Honduras dirigiéndose a Guatemala con el deseo de llegar al sueño americano, para lo cual pues decidieron caminar para lograrlo. Y esto ha generado una situación complicada que verdaderamente ha venido a exponer o a hacer resaltar más una serie de problemas que ya conocemos, a crear situaciones y a hacer necesarias acciones importantes para resolver lo que está sucediendo. Pero siempre aquí en Acción Positiva nuestro deseo es contribuir a través de invitar a personas que verdaderamente conocen el tema, que están trabajando en el tema y que tienen una aportación importante para que usted pueda tener un criterio mejor de qué es lo que está sucediendo y qué acciones se deben de tomar. Así que me doy el gusto de recibir al licenciado Carlos Nares. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias, doctor Arredondo. Para mí es un gusto estar en su programa. Por segunda vez te recuerdo. Así es, hemos tenido el gusto ya de estar con usted. Y estamos a la orden en el Consejo Nacional de Atención al Migrante Conamigua. Muchísimas gracias. El licenciado Nares es secretario ejecutivo de Conamigua. En realidad, la vez anterior estuvimos hablando temas poblacionales, porque Correcto. Estábamos hablando sobre RENAP y Correcto. Todo el trabajo que se estaba haciendo. Es decir, pues usted ha mantenido esa relación Correcto. Permanente con estos problemas. Ahora, Conamigua. Sí. Conamigua ha sido objeto de críticas, Correcto. Ha sido objeto de problemas, ha sido incluso visto, disculpe la palabra que voy a usar, como botín político muchas veces, y pues eso le ha causado un problema para funcionar. Pero sintetizando, ¿cuál es el propósito fundamental de Conamigua? ¿Para qué está creada? ¿Qué es lo que usted busca realizar en Conamigua? Gracias, una excelente pregunta para iniciar. En efecto, primero quiero dejar claro que llegamos a la institución con el interés básico, y principal y fundamental, que es la atención hacia nuestros migrantes, en el reconocimiento que históricamente han estado totalmente descuidados. Y en ese orden de ideas, el Honorable Congreso de la República, a través de una elección, elige autoridades, tanto al secretario como a la subsecretaria, y eso automáticamente nos obliga y nos faculta para poder atender directamente a nuestros migrantes. Con el reconocimiento que encontramos una institución débil totalmente, acéfala, con deudas, con situaciones complicadas, demandas laborales, sin planta telefónica, sin internet, es decir, todos los servicios tirados. Por consecuencia, nuestra responsabilidad a partir del mes de abril en que tomamos posesión era hacer una reestructuración en la parte administrativa, verificar las demandas laborales y conducirlas a donde corresponden para no afectar directamente el erario público. En ese orden de ideas, nosotros logramos ya también la aprobación de nuestro presupuesto, que lógicamente tendremos que ejecutar en un lapso reducido de tiempo, que estamos hablando prácticamente de menos de 3 meses. Usted me comentaba que son 18 millones y que los acaba de recibir, o sea que sí. Prácticamente va a tener 2 meses y medio Correcto. Para ejecutar. Sí. Obviamente no faltará quien lo vaya a criticar, ¿verdad, licenciado? Porque por baja ejecución presupuestaria. Pero yo creo que es importante que nosotros como ciudadanos también entendamos pues, de que las cosas en el gobierno a veces no funcionan como uno imagina que funcionan. Tiene usted un presupuesto de 18 millones que lo recibe faltando prácticamente 2 meses para que termine el año, pues va a tener que correr para ejecutarlo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de los migrantes, todos tenemos un
amigo migrante, pariente migrante, Claro. todos los guatemaltecos prácticamente tenemos a alguien migrante que está en Estados Unidos principalmente o en cualquier lado. La importancia de los migrantes es enorme para Guatemala en los diferentes aspectos, el social, el familiar, y uno muy importante, obviamente, aunque yo siempre lo pongo de último porque lo creo el menos importante, en cuanto a la parte humana, es el hecho del aporte económico que hacen los migrantes, licenciado. Estaba leyendo que hay más de 8,000 millones de dólares que están viniendo a Guatemala de ayuda de los migrantes. Y tal vez salta eso en este momento porque con la crisis que vamos a hablar un poquito adelante, el señor presidente Donald Trump se molesta y dice, le voy a quitar la ayuda. Y habla de 250 millones de dólares que creo que van a ser como 190 reducidos. En realidad, cuando usted compara 8,000 millones que mandan nuestros hermanos migrantes con los 200 millones que aporta el señor Trump, pues dice uno, bueno, en realidad, ¿qué pesa más, verdad? Pero no ese es el tema. El tema es que Conamigua, que debería estar sirviendo a estos migrantes, pues estaba con mucho problema administrativo e incapacidad de hacerlo. Sí, en efecto, doctor, nosotros encontramos personal, únicamente 6 personas, que lograron mantener a la institución, sostenerla, cumplimos con los pagos, se les debían casi 1 año y medio a cada trabajador, se les logró cumplir, nivelar y pagar salarios, las plazas que estaban vacías, lograrlas ocupar con los mejores perfiles de personas profesionales para poder lograr reestructurar administrativamente la institución y con esto poder nosotros encaminarnos a una buena ejecución y a proyectarnos como debemos de proyectarnos sobre la atención a nuestros migrantes. Esa atención básicamente, licenciado, obviamente va encaminada sobre todo al aspecto humano. Correcto. De los migrantes, ¿no? Respeto a sus Pero derechos. pues defensa de sus derechos humanos, cuando las personas salen, viajan, son expuestas a tanto riesgo. Correcto. ¿Cuáles diría usted que son los principales problemas que ustedes tienen que resolver desde ese punto humano para los hermanos migrantes? Bueno, como punto principal e inicial es empujar lo que los mismos migrantes están requiriendo. Y es básicamente hacerle cambios a la ley de Conamigua y a su reglamento. Esto nos da o nos permite la oportunidad de poder ser mayormente operativos. Es decir, dentro de nuestra ley también se indica que podemos tener la posibilidad de tener presencia y representación en el extranjero. Es decir, se contempla esa posibilidad y para esto necesitamos hacer algún tipo de reformas. Pero para tocar una principal, es decir, que nuestro presupuesto se nos permita o se nos autorice poder erogar fuera del país. Bajo estas circunstancias, En este momento no lo pueden hacer. En este momento estamos muy limitados, recordando que esencialmente Conamigua en estos momentos es un ente, no es un ente ejecutor, es un ente coordinador. Y algo tan importante para los que piensan que Conamigua debería haber desaparecido, es tan importante Conamigua por lo que constituye y se le debe perfilar donde merece estar, porque parte de nuestra responsabilidad es regular, dar seguimiento y fiscalización a todas aquellas instituciones o dependencias que en forma directa o indirecta tengan que ver por el respeto a nuestros migrantes. Lo cual es sumamente importante. Importantísimo. Ahora, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos muchas veces a ver las cosas, a cerrar, ponernos una venda muy cómoda. Y de repente cuando surge una crisis, pues como que todo el mundo empieza a ver cosas o a reconocer lo que sucede. Estamos muy acostumbrados a oír, mire, es que en el Mediterráneo agarraron una balsa con 600 señores que venían del norte del África, mire que en Gibraltar se ahogaron 200 y nos parecía como que era de otro mundo, ¿verdad? Pero recientemente un periodista en Honduras también decía, miren señores, de Honduras todos los días salen 300 personas con destinos principalmente hacia el norte. Claro. Y ahora pues se juntaron, y ahora que se juntaron pues salieron de golpe, juntas. Y entonces ahora surge una crisis.
Pero esa es una crisis permanente, Claro. porque no es algo que sucedió de golpe, sino que es algo que está pasando Históricamente. día a día, históricamente. Las migraciones son históricas, incluso cuando está la gran invasión de las hordas mongolas a la que es la parte de Eurasia, se habla que era una tremenda migración, huyendo de la falta de recursos, del hambre, de la pobreza, en fin, prácticamente lo mismo. En este momento, la coyuntura, la crisis está hecha visible por las caravanas que el 13 de octubre sale de Honduras, llega a Guatemala, pasa la frontera y ahora pues ya prácticamente llegó a México. Se fue aumentando en el camino, unos se regresaron, unos se quedaron. ¿Cómo mira usted esa situación y cómo lo está influyendo en su función en Conamigua? Perfecto. Primero, quiero partir en el hecho que migrar per se no es un delito. La situación se complica cuando existe la migración irregular. Okay. Y en este sentido debemos de ser claros. Conamigua, la atención focalizada y primordial es a nuestros migrantes guatemaltecos. Pero eso no nos exime que podamos tener incidencia o coordinar el respeto y la atención a los migrantes en general. Y por consecuencia, pertenecemos a la autoridad migratoria y esto nos permite que en forma coordinada con otras instituciones logremos esa interoperabilidad que lo que nos permite es aportar ideas, apoyar comunicados y ver la incidencia de que en determinado momento existan guatemaltecos en esas caminatas. Es decir, hemos ya establecido a través del Instituto Guatemalteco de Migración en forma conjunta un comunicado que claramente define el derecho a migrar se respeta siempre y cuando se cumpla con la legislación nacional. Solo voy a parar un poquito acá. Por ejemplo, obviamente el gran clamor en contra es de la inmigración ilegal. Ahora, si nosotros reconocemos la realidad, es que el 90 o 95% es ilegal. Pero ¿cómo va a ser para evitarlo? Porque muchísima gente pues no tiene acceso al pasaporte, y si tiene acceso al pasaporte no tiene acceso a la visa, no existen oportunidades de empleo. Entiendo que Canadá tiene algunos programas en los cuales pues regula el trabajo allá, también Estados Unidos está empezando a desarrollar. Pero la realidad, licenciado, es que la inmensa mayoría de guatemaltecos que han tenido que ir para allá, centroamericanos, van ilegalmente. Entonces, ¿cómo entra la parte esa regulatoria que usted menciona? Bueno, ¿cómo implementarla? Nosotros hemos puesto a través del Consejo Nacional del Migrante Conamigua Guatemala, aportado algún tipo de propuestas que pueden ser interesantes para poder primero regularizar a los indocumentados. Es decir, esta es una situación que compete al Triángulo Norte, pero ecológicamente tiene que estar respaldada y apoyada en la seguridad de nuestras áreas fronterizas. Es decir, Guatemala tiene más de 950 kilómetros de frontera con México, donde existen cantidad de puntos ciegos. Claro. Y no digamos la otra parte donde está viniendo ese flujo de hermanos hondureños con situaciones lamentables, sudamericanos, africanos. Es donde yo llamo, doctor, si usted me permite, el ciclo perverso de la migración, porque encontramos que, por ejemplo, en partes, zonas fronterizas, como por ejemplo podríamos hablar el área de Tecumumán hacia arriba, vemos que ahí confluyen, aparte de hermanos centroamericanos, guatemaltecos, encontramos gente asiáticos, africanos, es decir, gente de Medio Oriente, y esta situación debe de ser controlada y debe de tener un control en las áreas fronterizas limítrofes, y por eso se hace consecuente que esa ayuda que recibimos se debe reforzar, y reforzar en las áreas donde existe el mayor flujo migratorio. Por estas situaciones, las propuestas que hacemos como Conamigua es la regularización a los indocumentados, el apoyo económico y político de los países receptores a los emisores, porque en consecuencia, al cortarnos la ayuda,
es un reflejo y un golpe que va a pegar directamente a los países receptores. Claro. ¿Por qué? Porque lógicamente, al quitarnos la ayuda, ese esfuerzo que estamos haciendo como países con situaciones económicas muy complicadas, falta de trabajo, etcétera, son situaciones que afectan directamente y replican a los estados receptores. Ahora, por ejemplo, licenciado, obviamente cuando hablábamos que el 90-95 de la gente que llega lo hace de una forma ilegal, obviamente documentar a todo este flujo de personas es un trabajo muy grande. Claro. Usted nos describía hace un momento la precaria situación en la que encuentra Conamigua, el hecho que hasta el momento no tiene un presupuesto, porque entiendo que se lo acaban de asignar. Entonces, ¿cómo va a ser capaz Conamigua de hacer un proceso de regularización? Porque no solo es su única inversión, tiene obviamente operación, otras funciones. Usted nos hablaba, por ejemplo, de todas las misiones que apoyan cuando desafortunadamente un migrante afuera tiene un problema, incluso que fallece, todo el apoyo que da Conamigua. Es decir, no tiene recursos realmente para hacer esto. Pero usted mencionó la autoridad migratoria, correcto, somos parte. ¿Quién es la autoridad migratoria? La autoridad migratoria, ¿Cómo se compone? Está constituida por ministerios tan importantes como el que representa el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo que representa Migración, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Desarrollo, Conamigua. Es decir, esa autoridad migratoria lo que permite es encarar estas situaciones de una forma coordinada. Lógicamente, usted tiene la razón. Conamigua resurge y Conamigua por sí mismo no pudiera tener ese peso y la capacidad para actuar. Pero ante esta situación, por eso tenemos el Instituto Guatemalteco de Migración y la Autoridad Migratoria para que podamos desarrollar e implementar estrategias de una forma coordinada y con esto poder mejorar los mecanismos en base al apoyo y la asistencia que debemos de tener para consecuentemente poder mejorar los temas fronterizos en cuanto a la migración irregular. Por ejemplo, fue impresionante ver, digamos, en el puente ahí en la frontera con México, esas fotos que salieron en las cuales usted miraba el puente totalmente lleno de gente. Mirábamos a personas tirándose al agua o en las balsas estas que van de contrabando de aquí para allá, ahora regresaban con gente. En fin, fue una escena verdaderamente espectacular, lacerante, si uno pudiera llamarla así, de ver la desesperación de la gente por pasar a otro lado, ¿verdad? Ahora, siempre hay controversias, siempre hay puntos de vista diferentes. Yo he escuchado guatemaltecos que me dicen, pero es que esta gente no tiene derecho realmente de ir a buscar pasar a otro lado. Y usted, por ejemplo, mencionó un término que dijo la libertad del tránsito, que es libre. C4, en el C4. Y yo le preguntaba, bueno, llegaron al C4 y terminan en la frontera. ¿Y qué pasa con México? Entonces, porque México incluso mandó al Ejército Federal, a su policía, etcétera, y de todas maneras no lograron pararlo porque tiraron la barda y pasaron al otro lado. ¿Qué interrelación tiene Guatemala con México en este punto? Porque me imagino que se hablaron autoridades claro. Y decir, bueno, mira, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos parando, pero no hay modo de parar. Ya. Y Trump amenaza y nos quita el dinero. ¿Cómo está esa interrelación? Bueno. ¿Cómo se coordinan con México, por ejemplo? Bueno, la coordinación representa Estado a Estado. Es decir, Honduras, en este caso, por la coyuntura, Guatemala, México y Estados Unidos de forma coordinada para poder implementar una estrategia que lo que permita es desincentivar la migración irregular. Recordemos que las restricciones migratorias de Estados Unidos son fuertes, pero no se visibilizan también las de México, que también son fuertes. Otro filtro adicional. Otro filtro. Hasta el momento, hasta el día de hoy, doctor, le puedo decir que se han tomado medidas estratégicas para poder ubicar a estos hermanos centroamericanos. Estamos hablando del retorno seguro, es decir, el Estado aporta el transporte para esta gran cantidad
de hondureños que están regresando a su país de origen, porque en consecuencia algunos declaran que han sido engañados. Es decir, esa parte. La otra parte es reforzar las áreas fronterizas. Y algo muy importante, doctor, es la comunicación que se mantiene con Estados Unidos. Es decir, nosotros seguimos recibiendo la ayuda y seguimos recibiendo el apoyo a través de las agencias de cooperación y que por consecuencia están ya establecidas para poder apoyar. Lo que tenemos que hacer es redireccionar los esfuerzos para el fortalecimiento de nuestras fronteras, y ahí con amigos va a jugar un papel importantísimo. Ahora, porque estamos a punto de reaperturar sedes donde mayor flujo migratorio existe. Por ejemplo, licenciado, mire, se menciona también que por un lado la coordinación y por otro lado se dice, bueno, ¿y cómo se generó esta crisis? Y aquí se mencionan desde la oposición en Honduras, desde algún país centroamericano que lo impulsa, se incluyen, por ejemplo, al señor George Soros, que aparece por todos lados como que él está financiando esto. Se menciona que los demócratas en Estados Unidos tienen interés, que el presidente Trump tiene interés. O sea que verdaderamente esta crisis hubo muchos que han tratado de aprovecharse de ella en una forma u otra. Pero cuando nosotros vamos a lo que a usted le interesa como persona humana, de acuerdo a lo que hemos platicado y a mí, resulta que al final quien sufre es ese migrante, esa persona que va. Hemos visto esos cuadros ahí en los cuales va la mamá con su niñito, incluso niños de brazos que van cargando, y creo que hasta casi un 40% de los que van ahí son menores o son niños. Madres embarazadas. ¿Cómo apoyar a esta gente? ¿Cómo están haciendo ustedes un esfuerzo humanitario acá? Porque independiente de las razones, uno dice, ¿cómo regularizar esto? Pues obviamente se habla que la falta de trabajo, que la falta de oportunidad, que la inseguridad, problemas a largo plazo que no se van a solucionar con 200 millones, no se han solucionado con miles de millones que han enviado porque los modelos de desarrollo han fallado. Pero en la crisis humanitaria, ¿qué están haciendo ustedes para apoyar a este niño, a esta mujer, que independiente de si su razón es válida o no, es un ser humano que está sufriendo y expuesto a grandes problemas? El irrestricto respeto a sus derechos humanos. Hasta el día de hoy se han respetado. Eso es importante, porque en efecto, usted lo ha dicho, doctor, van menores de edad. Mucho. Es decir, exponer a esos menores de edad, que van prácticamente identificados. ¿Será que los que van acompañándolos son verdaderamente los padres? No se sabe. No se sabe. Hemos encontrado, las informaciones que se han generado, se ha detenido un bus con personas del continente africano. Es decir, apoyando la situación, la coyuntura actual, es un caldo de cultivo para que trate de pasar una infinidad de personas que no precisamente son hermanos hondureños o centroamericanos. Por lo tanto, se están haciendo los esfuerzos para poder reforzar las fronteras, y hasta el momento le puedo indicar que el respeto a los derechos humanos de estas personas ha sido total. Porque esos son críticos, es importante que en medio de eso se respeten. Y la respuesta también del guatemalteco es reconocible. Usted ve las entrevistas a los hermanos hondureños en ese tránsito y casi en su totalidad indican lo benévolo y lo servicial que hemos sido como guatemaltecos para nuestros centroamericanos. Y como sabe usted, pues habrá gente que eran demasiado benévolos, deben de ser más duros, pero duros ¿por qué? Es imposible, esta gente al final no tiene la culpa de estar siendo sujeto de esta manipulación. Yo creo que lo importante sería verdaderamente generar empleo, generar seguridad para que la gente no tenga que emigrar. Pero a lo largo de la historia, y por eso hacíamos un poquito de rememoración de lo que pasa en otro lado del mundo, las migraciones se han dado y se van a seguir dando. Porque, por ejemplo, ahorita hablamos de un sector de la población, pero ¿cuántos miles de guatemaltecos o miles de centroamericanos de niveles, digamos, socioeducativos más desarrollados han buscado irse afuera? Han buscado su vida en otro lado por la falta de condiciones acá. El tiempo nos avanza aquí muy rápidamente, licenciado. ¿Cuál sería el mensaje más
importante que usted quisiera hoy compartirnos? Uno como secretario ejecutivo de Conamigua y otro como un buen guatemalteco que ve la situación y lo que está pasando. ¿Cuál sería su mensaje más importante para esta audiencia de nuestro programa Acción Positiva? Mi primer mensaje es que en efecto tenemos la responsabilidad como secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante Conamigua, igualmente la secretaria, de cumplir para lo que fuimos electos, es decir, para brindar el apoyo y velar por los respetos de nuestros migrantes, tanto de las familias que se quedan en el país como nuestros migrantes que están en el extranjero, buscando posibilidades de que esos recursos que vienen a través de casi más de 8.000 millones en remesas sean bien invertidos, generar riqueza en los entornos donde existe la mayor pobreza y es en las áreas periféricas donde mayor flujo de migrantes hay. Y eso no ha sucedido, ¿verdad, licenciado? Y eso no ha sucedido. Y con el segundo pregunta para responder en la segunda es que en efecto haremos nosotros lo posible por poder coadyuvar como institución en apoyo y en coordinación con otras instituciones de gobierno y así como entes internacionales, ONGs, para que en forma conjunta podamos velar por el interés irrestricto y respeto de los derechos de nuestros migrantes, pero también apoyar lo que respecta al fortalecimiento de nuestras áreas fronterizas y reducir la migración irregular. Migrar no es un delito. Lo cual es un punto importante, ¿no? El migrar no es un delito, porque pues como que se ha satanizado y ahora pues el migrante, ya ve que el señor Trump quiere levantar un muro ahí que lo ha usado un poco como arma política, a lo mejor ahora consigue que se haga el muro, pero mientras existan las necesidades, la gente va a buscar migrar. Usted me comentaba un poco antes de empezar el programa, mire, están pasando por el lado de Honduras, están pasando por las fronteras, pero también están pasando por el Petén. Y hablábamos de más de 900 kilómetros y con muchos puntos ciegos, que la gente si no pasa por el Suchate y por el puente van a buscar por otros lados. Mientras no se genere un cambio verdaderamente importante en las condiciones de vida, pues yo creo que el problema va a seguirse produciendo. Pues yo lo que le deseo, señor secretario ejecutivo en Conamigua, es que logre reestructurar esa tan importante función que tiene que cumplir Conamigua. Yo también he oído esa versión decir, ¿y para qué existe Conamigua si no hacen nada, no? Pero también hay que conocer la interioridad de que tampoco han tenido los recursos o han tenido la capacidad para hacerlo. Así que lo exhorto a seguir adelante en esa función. Hay muchos temas que tenemos que hablar, lo vamos a invitar en próxima oportunidad para que sigamos tocando más a profundidad. Por ejemplo, eso que usted mencionaba, mire, todos estos 8.000 o más millones que han venido se van en gasto superfluo, la inmensa mayoría, y no en generar fuentes de riqueza. Pero hoy nos vamos a tener que ir. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya ilustrado con su experiencia, y a ustedes que han estado con nosotros esta noche, muchísimas gracias. Les deseamos a todos que tengan un fiambre muy sabroso, que de veras la gocen con su familia. Y recuérdense lo que decimos cada año en este programa, lo mejor del fiambre es compartirlo. Si usted mira un migrante que tiene hambre, comparta un poco de su fiambre, comparta un poco de lo que sí tenemos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva.